Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Hay algo curioso cuando conduces por una carretera de montaña, especialmente de noche. Los faros de tu automóvil no iluminan todo el camino, no alcanzan a mostrarte lo que sigue en esa montaña, no alcanzan a revelar todas las curvas, no alcanzan a enseñarte el destino completo. Solamente iluminan unos cuantos metros delante de ti. Y sin embargo, eso es suficiente, porque Dios nunca diseñó que manejáramos viendo todo el camino. Nos diseñó para avanzar paso a paso, curva tras curva, día tras día. Pero sucede algo interesante. Cuando finalmente llegas a la cima de la montaña y decides detener el automóvil, bajas la ventana, respiras profundamente y volteas hacia atrás. Por primera vez, ves el camino completo. Entonces descubres algo. Aquella curva que tanto miedo te dio, te estaba alejando del precipicio. Aquella subida que parecía interminable te estaba llevando a un lugar más alto. Aquella parte del camino donde no entendías nada era exactamente la ruta correcta. Y pensé, ¿no será que muchas veces la vida con Dios se parece mucho a andar por una de esas carreteras? Mientras estamos viviendo la historia, solo vemos lo que tenemos justo enfrente: una curva, un problema, una pérdida, un diagnóstico, una despedida, una puerta cerrada. Y desde esa pequeña porción del camino intentamos interpretar toda nuestra vida. Pero Dios está observando la carretera completa. Él ya vio cada curva. Él ya vio cada valle. Él ya vio cada montaña, cada puente, cada tormenta y también el lugar donde finalmente todo tendrá sentido. Durante las últimas semanas, hemos caminado juntos en una serie súper interesante que llamamos Todavía. Comenzamos diciendo, todavía respiras, porque mientras respiras, Dios todavía no ha terminado contigo. Después descubrimos, todavía me usas, porque nuestras heridas no cancelan nuestro propósito. Y luego aprendimos, todavía hablas, porque el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Y después dijimos, ¿sabes qué? Todavía peleo, porque la fe no siempre consiste en ganar. Muchas veces consiste en no rendirse. Luego recordamos, todavía hay promesas. Baby, porque las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Y la semana pasada descubrimos algo hermoso. Todavía no ves todo, porque Dios siempre ve el cuadro completo mientras nosotros solo vemos una escena. Pero hoy quiero terminar esta serie de una manera diferente. Hoy no quiero pedirte que mires hacia adelante. No, vamos a tratar algo diferente. Quiero pedirte que mires hacia atrás. Porque es curioso que la mayoría de nosotros pasamos la vida preguntándole a Dios por lo que todavía no ha hecho. Y muy pocas veces nos detenemos para agradecerle por todo lo que ya hizo. Vivimos esperando el próximo milagro y olvidamos el milagro que nos permitió llegar hasta este momento, hasta este punto, hasta aquí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas aquella situación que pensaste que te iba a destruir? ¿La recuerdas? ¿Recuerdas aquella noche donde lloraste tanto que pensabas que jamás volverías a sonreír? Muy real, yo sé. Aquella llamada telefónica, aquel diagnóstico, aquella traición, aquella pérdida, aquella crisis económica, aquella operación, aquella despedida. En aquel momento, si alguien te hubiera dicho que un día volverías a sonreír, probablemente no le habrías creído. Es difícil verlo en ese momento porque el dolor
tiene esa capacidad. Hace que el presente parezca eterno. Hace que una noche parezca una vida completa. Hace que olvidemos que Dios ya nos ha sacado de otros valles. Se nos olvida. Y aquí encuentro uno de los problemas más comunes de nosotros, los seres humanos. Tenemos muy buena memoria para recordar lo que nos hicieron, ¿verdad? Pero tenemos una memoria muy corta para recordar lo que Dios hizo. ¡Doggy! Recordamos perfectamente la ofensa, la injusticia, la decepción, la traición, pero con demasiada facilidad olvidamos las veces que Dios abrió una puerta, las veces que nos sostuvo, las veces que nos protegió, las veces que respondió de manera inesperadas. Ay, ¿por qué será así? Y Dios, no te preocupes, sabe eso. Lo sabe tan bien que una y otra vez en la Biblia le dice a su pueblo, recuerda. No solamente les dice obedece, no solamente les dice constantemente que confíen, no solamente les dice que esperen, también seguido les dice recuerda. Porque Dios sabe que una persona que olvida la fidelidad pasada, pues ¿qué pasa con esa persona? Comienza a dudar de la fidelidad del futuro. Por eso me encanta una costumbre que tenía el pueblo de Israel. Cada vez que Dios hacía algo extraordinario, levantaba un monumento. Un montón de piedras, nada elegante, ¿verdad? No como lo sé ahora. Nada impresionante. Estamos hablando que ellos levantaban solo piedras. Pero aquellas piedras tenían un propósito. Y las piedras no eran para Dios, eran para ellos. Porque Dios no necesitaba recordar el milagro. Pero ellos sí. Cada vez que pasaban por aquel lugar, veían las piedras. Y los hijos le preguntaban, oye papá, ¿por qué están esas piedras aquí? Y los padres podían responder, porque aquí Dios abrió un río, aquí Dios nos sostuvo, aquí Dios hizo lo imposible, aquí Dios fue fiel. ¿Sabes qué estaban haciendo? Estaban construyendo una memoria espiritual, porque entendían algo, que la fe de mañana muchas veces se alimenta de los recuerdos de ayer. Las victorias del pasado se convierten en combustible para las batallas del presente. Y quizás, eso es exactamente lo que algunos de nosotros hemos dejado de hacer. Hemos dejado de recordar. Porque si hoy hicieras una pausa y comenzaras a revisar tu propia historia, descubrirías algo. Descubrirías que hubo momentos donde no sabías cómo ibas a salir adelante. Y sin embargo, hey, aquí estás. Hubo días en que pensaste que jamás volverías a levantarte. Y sin embargo, hey, aquí estás. Hubo temporadas en que creías que la historia había terminado. Y sin embargo, Dios escribió otro capítulo. Praise God. Tal vez no de la manera que tú esperabas. Tal vez no. Tal vez no en el tiempo que tú querías. Pero aquí estás, respirando, creyendo, luchando, escuchando este programa. Y eso significa algo. Significa que Dios ha sido fiel más veces de las que probablemente hoy recuerdas. Y mientras preparaba este mensaje, sentí que el Espíritu Santo ponía una pregunta muy sencilla en mi corazón. Sencilla. No fue ¿qué te hace falta? No fue ¿qué estás esperando? Fue esta. ¿Cuántas veces ha sido fiel Dios contigo que ya olvidaste? Porque quizás antes de pedirle una nueva prueba de su fidelidad, necesitamos detenernos, respirar, mirar hacia atrás y reconocer que Él nunca ha dejado de ser fiel. Y hay una diferencia enorme entre conocer a Dios
y conocer su fidelidad. Porque puedes conocer versículos acerca de Dios, puedes asistir a la iglesia, puedes cantar canciones, puedes incluso enseñar la Biblia, pero la fidelidad de Dios, esa solamente se conoce como caminando con Él. No se aprende en un salón, no se aprende en una sala de espera, se aprende caminando con Él. No cuando todo está bien, se aprende cuando parece que todo está derrumbando. Porque la fidelidad de Dios no es una teoría, es una experiencia. Y creo que todos nosotros tenemos momentos que marcaron nuestras vidas, momentos donde sentimos que el piso desapareció. Ese día que recibiste la llamada, ese día que el médico entró al cuarto, ese día que vistes aquellos resultados, ese día que alguien dijo, tenemos que hablar. Es curioso. No recordamos todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Pero sí recordamos esos días. Esos días que parten la historia en un antes y un después. Yo he sido testigo de tantos de esos días en el hospital y he vivido mis propios esos días. Y cuando estás viviendo uno de esos momentos, es muy difícil creer que algún día volverás a respirar tranquilo, porque el dolor tiene una forma de reducir nuestro mundo. De repente, todo gira alrededor de esa noticia, de ese problema, de esa pérdida. Y pensamos, esto será mi historia para siempre. Pero después pasan los años y ocurre algo extraordinario. No necesariamente porque el dolor desapareció, sino porque Dios comenzó a escribir nuevos capítulos. Y cuando esos capítulos llegan, volteas hacia atrás y descubres algo. No sobreviviste por tu propia fuerza. No, hubo una mano sosteniéndote. Cierto. Porque, seamos honestos, hubo noches en las que no tenías fuerzas. Hubo días en los que no querías levantarte. Hubo momentos en que no sabías qué decisión tomar. Hubo temporadas donde tu única oración era, Señor, ayúdame. Ni siquiera tenías energía para decir más que eso. Y sin embargo, Él entendió esa oración, porque Dios también escucha las lágrimas, escucha los silencios, escucha los suspiros, escucha los corazones que ya no encuentran palabras. A veces me pregunto, ¿cuántas veces hemos atribuido a nuestra fortaleza lo que en realidad fue la fidelidad de Dios? Decimos, yo pude, yo salí adelante, yo resistí. Pero si somos completamente honestos, la realidad es otra, amigo. Hubo días en que no podíamos y sin embargo seguimos caminando. ¿Por qué? Porque alguien nos estaba sosteniendo. Hay un poema muy conocido que habla de unas huellas en la arena. Creo que la mayoría de aquí los conocemos, ¿verdad? Muchos lo conocen y aunque no es un texto bíblico, sí expresa una verdad profundamente bíblica. El hombre mira su vida y observa dos pares de huellas, las de él y las de Dios. Pero al llegar a las temporadas más difíciles, solo aparecen un par de huellas. Entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me dejaste solo cuando más te necesitaba? Y la respuesta hermosa es, no te dejé solo. Esas huellas son las mías, porque en ese momento yo te llevaba en mis brazos. No sé si eso historia te ha ocurrido a ti, pero sí sé que es un principio que ocurre todos los días porque hay personas que sobrevivieron cosas que humanamente no deberían haber sobrevivido. Y cuando les preguntas cómo lo hicieron, ni siquiera saben responder. Solo dicen, no sé, solo sé que Dios llegó, Dios me sostuvo. Y quizás esa sea la definición más sencilla de la fidelidad de Dios, que no significa que nunca lloraremos, significa que nunca lloraremos solos. No significa que nunca enfrentaremos tormentas, significa que nunca enfrentaremos una tormenta sin su presencia.
no significa que nunca caminaremos por el valle, pero sí significa que Él caminará con nosotros por el valle. Y ese detalle, no tan pequeño, eso cambia todo. Porque la esperanza cristiana no descansa en la ausencia del sufrimiento. Mentira. Descansa en la presencia de Dios. Nuestra seguridad no está en que todo saldrá exactamente como imaginamos, como deseamos. No, nuestra seguridad está en que pase lo que pase, Dios seguirá siendo Dios. Y Dios seguirá siendo fiel. Por eso Jeremías escribió uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia. Y quiero que pienses dónde lo escribió. Porque no lo escribió después de una gran victoria. No lo escribió después de recibir una buena noticia. Lo escribió en medio del libro de Lamentaciones. Un libro lleno de dolor, de pérdida, de lágrimas. Y precisamente allí, cuando todo parecía oscuro, Jeremías levantó la mirada y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Eso me impacta profundamente, porque Jeremías no dijo: grande es tu fidelidad porque todo salió bien. No, dijo: grande es tu fidelidad en medio del dolor, en medio de las ruinas, en medio de las preguntas, en medio de las lágrimas, porque la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Gracias, Señor. Depende de su carácter. Y esa es la razón por la cual podemos descansar. Porque las circunstancias cambian, ¿correcto? Las emociones cambian cada rato. Las personas, no se diga, cambian. Los gobiernos cambian, la economía cambia, la salud cambia. Pero hay algo que jamás cambia: el carácter de Dios. Él fue fiel ayer, es fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Y no porque nosotros siempre entendamos sus caminos, sino porque Él nunca deja de ser Él. ¡Qué hermoso! Y mientras preparaba este mensaje, pensé en algo. Quizás la mayoría evidencia de la fidelidad de Dios no es que hayas recibido todo lo que pediste. Quizás la mayor evidencia es que Él nunca te soltó. Porque si hoy estás escuchando mi voz, si todavía respiras, si todavía buscas a Dios, si todavía tienes esperanza, aunque sea pequeña, es porque su mano ha permanecido sobre tu vida cada día de tu historia. Y esa mano jamás te ha soltado, jamás, y nunca lo hará. Ahora vamos a la parte de la oración. Señor, hoy no quiero comenzar esta oración pidiéndote algo. Hoy quiero comenzar recordando. Porque muchas veces he llegado delante de ti con una lista de necesidades y he olvidado la larga lista de las veces que ya me respondiste. Y por eso te pido perdón, Señor. Perdóname. Perdóname por tener tan buena memoria para recordar mis problemas y tan mala memoria para recordar tu fidelidad. Hoy sí quiero detenerme y simplemente decirte: gracias, Señor. Gracias por las oraciones que sí respondiste. Gracias por las que respondiste de una manera diferente a lo que yo esperaba. Y gracias también por aquellas que dijiste no. Porque hoy entiendo que muchas veces tu no era una expresión de tu amor. Era lo que yo necesitaba. Era tu protección, era tu sabiduría, era tu misericordia. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, por todas las puertas que sí abriste, pero también por todas las puertas que nunca abriste, porque solo tú sabes de cuántas cosas me protegiste. Solo tú sabes de cuántos errores me libraste. Solo tú sabes de cuántos peligros me rescataste sin que yo siquiera me diera cuenta, y hasta el día de hoy
no me doy cuenta. Pero déjame darte las gracias. Gracias por cada persona que pusiste en mi camino, por aquel amigo que apareció justo cuando más lo necesitaba, por aquella conversación que cambió mi rumbo, por aquel abrazo, aquella llamada, aquella palabra que llegó exactamente en el momento correcto. Ahora veo que detrás de esas personas siempre estabas tú. Gracias, Señor, en cierta forma, por las noches oscuras, porque aunque no disfruto el dolor, sino porque hoy puedo ver que aún ahí estabas presente y no me dejaste caminar solo. Gracias por las lágrimas, porque tú recogiste cada una de ellas, te quedaste con ellas. Gracias por las temporadas que no entendí, porque hoy comienzo a descubrir que mientras yo pensaba que todo estaba detenido, no era cierto, porque tú estabas trabajando. Mientras yo esperaba, tú preparabas. Mientras yo lloraba, tú sostenías. Mientras yo dudaba, aún allí tú permanecías fiel. Y Señor, hoy quiero agradecerte por cada curva del camino, por aquellas aún las que me asustaron, por aquellas que no comprendí, porque ahora descubro que muchas de ellas me estaban alejando del precipicio. Me estaban guiando a un lugar que yo todavía no alcanzaba a ver. Gracias por todas esas cosas, Señor. Y gracias, Señor, por no rendirte conmigo, por no darte por vencido, porque hubo momentos que yo sí quería rendirme, sí quería darme por vencido. Hubo momentos en que dudé, momentos que tuve miedo, momentos que me sentí perdido, momentos en que no entendía lo que estabas haciendo. Y aún así, tú nunca soltaste mi mano, nunca, ni un solo día. Hoy quiero orar, Señor, quiero aprovechar este momento por cada persona que está escuchando este programa, especialmente porque hoy está viviendo uno de esos capítulos, el capítulo que menos entiende, por quien está en medio del valle, Señor, por quien recibió un diagnóstico, por quien perdió un ser amado, por quien siente que su matrimonio se está rompiendo. Te lo levanto, Señor. Por quien está cansado de esperar, porque siguen esperando, por quien siente que sus oraciones rebotan contra el techo. Padre, abrázalos. Recuérdales que tú no has cambiado, que sigues siendo el mismo Dios. El mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que sostuvo a José en la prisión, el mismo Dios que caminó con Daniel en el foso. Ese mismo Dios. El mismo Dios que fortaleció a Elías debajo del árbol. El mismo Dios que cumplió su promesa a Caleb. El mismo Dios que escuchó el llanto de Ana. Te levanto a tantas Anas que tienen esa oración. Y el mismo Dios que envió a su Hijo para buscarnos cuando estábamos perdidos. Enséñanos a confiar cuando no entendemos. Enséñanos a esperar sin perder la esperanza. Enséñanos a caminar, aunque solo podemos ver unos cuantos metros por delante del camino, porque hoy reconocemos que nunca necesitábamos ver toda la carretera. Lo que sí necesitábamos era caminar tomados de tu mano. Sí. Y Señor, si algún día, porque somos humanos, la duda vuelve a visitarnos, si el miedo vuelve a tocar nuestra puerta, si el dolor intenta convencernos de que nos has abandonado, recuérdanos lo que hoy hemos recordado, que tú has sido fiel. Fiel cuando éramos niños, fiel cuando nos alejamos, fiel cuando caímos, cuando lloramos, cuando no entendíamos, fiel cuando no teníamos fuerzas, fiel cuando no sabíamos cómo seguir adelante. Y si has sido fiel en todos los capítulos que ya escribiste, entonces podemos contar con el hecho que serás fiel en los capítulos que todavía faltan, porque nuestra confianza no descansa en nuestras fuerzas, no descansa en nuestras emociones,
Para nada. No descansan en nuestras circunstancias. Nuestra confianza descansa en tu carácter. Y tu carácter nunca cambia. Amigos, hoy terminamos esta serie con una certeza. No sabemos todo lo que trae el mañana, pero sí sabemos quién caminará con nosotros en el mañana. Y eso es más que suficiente. Y con eso cierro esta declaración y esta oración sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amigos, qué hermosa serie. Si esta te ha impactado, si te has perdido uno de esos capítulos de la serie, te invito a que las escuches. Los vas a encontrar en YouTube. Visítanos ahí. Solo pon Inyección de Fe y ahí vas a encontrar a tu siervo Raúl Mesa. Por lo pronto, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.